No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado para darte cuenta de cuánto has cambiado tú. Nelson Mandela. Comenzamos nuestro día con mucho entusiasmo y vamos a tener nuestro respectivo desayuno continental en la Hostería El Pigual. Nos dirigimos al Museo Etnoarqueológico de Puyo. Vamos por la calle Tungurahua, nos desviamos a mano izquierda por la calle Loja. A 5 minutos de la hostería hemos llegado a nuestro primer atractivo del día. El Museo Etnoarqueológico de Puyo viene funcionando desde el año de 1996, con el objetivo de recuperar, difundir y reafirmar la identidad cultural. Cabe recalcar que la identidad cultural de la provincia es la más extensa del país y de mayor diversidad. A continuación tendremos una entrevista con el director del museo, el cual nos dará un recorrido por este maravilloso atractivo. ¿Estamos con quién? Edwin Aguirre, promotor cultural. Perfecto. Cuéntenos un poquito qué se puede encontrar acá en el Museo Etnológico de Puyo. Bueno, muchas gracias. Aquí podemos encontrar prácticamente tres ambientes claramente diferenciados, ¿cierto? Un ambiente que es la parte etnográfica, que corresponde a los 7 pueblos que tiene la provincia de Pastaza, ¿no es cierto? Son los dioramas de cada pueblo que tenemos aquí, es la parte etnográfica. Luego, pues... ¿Qué más tiene, por ejemplo, aquí? Cada uno tiene su propia casa, dentro todas las habitaciones con las que están distribuidas, la parte arquitectónica, la parte étnica, la parte cultural, están en cada casita, ¿no? En cada casa del pueblo. La parte de aquí. Luego tenemos aquí en la parte del centro, tenemos lo que es la colección de la cultura pastaza, pertenece al periodo formativo temprano, al periodo de integración y al periodo regional. ¿Sí? ¿Qué más podemos encontrar? Aquí podemos encontrar vasijas, cuencos, podemos encontrar urnas funerarias, como las que tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo... Esta es una urna funeraria de la cultura pastaza. ¿Sí? Esta cultura tiene 2000 años antes de Cristo, entonces una cultura que desapareció bajo una fuerte erupción, ¿no es cierto? Está más o menos a 1 metro bajo tierra. No sirve de abono prácticamente actualmente. Entonces, y usted puede ver, o sea, unas vasijas, estas vasijas son de allá de Charapacocha, ¿no es cierto? Acá tenemos las vasijas de Charapacocha. Usted ya ve que tienen muchos colores, ¿no es cierto? Son vasijas donde ya son polícromas, y creemos que los herederos de esta cultura son los canelenses, porque ellos son los que más manejan la policromía en la cerámica. La cerámica más fina la hacen los quichuas, los canelenses y los ayacos. Acá tenemos pues pedazos de algunas vasijas, algunos silbatos, algunas botellas con asas realmente espectaculares, ¿no es cierto? Con diseños espectaculares que pertenecen al periodo formativo temprano, casi similares por su geometría a la cultura de Valdivia, ¿cierto? Usted puede ver aquí tenemos un cuello de una vasija que es de Charapacocha, un cuello primorosamente tallado, donde se veía la maestría, ¿no es cierto?, en los acabados de estos pueblos. ¿Cuántas piezas de estas hay? Bueno, aquí tenemos alrededor de unas 200 piezas tenemos aquí, ¿no es cierto?, que es la que podemos tener aquí. Aquí hay torteros para hilar, también ya tenían sellos cilíndricos para poder tatuarse, ¿sí? Están aquí, ¿no es cierto? Entonces ya denota un alto conocimiento de la cerámica. Y el tercer ambiente es el ambiente de lo que se llama las ciencias naturales, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que es entomología, lo que es herpetología de los insectos, ¿cierto? Acá tenemos lo que es herpetología, ¿sí? La parte de las serpientes, ¿no es cierto? Las venenosas y no venenosas que tenemos aquí en esta zona, en nuestra hermosa zona. Caparazones de algunas variedades de tortugas, la tortuga de tierra, que es la amarilla, que es el motelo que llamamos, la tortuga de agua como la charapa, el caparazón del cachicambo negro o armadillo negro y el armadillo blanco, ¿cierto? Tenemos un jaguar bebé, unas 2 ardillas, ¿sí? La caparazón completa de un cangrejo gigante, ¿sí?
pareció la centolla. Este que es uno de los últimos descubrimientos que en el mundo científico, que nosotros llamamos zorro, en realidad es un perro de la selva, es un animalito muy simpático, ¿sí? Acá tenemos pues a un lagarto comiéndose un churro, ¿no es cierto? Sí, realmente es un caimán, es el caimán más grande del mundo, que llega a medir como 7-8 metros aquí en la zona de la Amazonía. ¿Sí? Tenemos los hongos gigantes, que estos llegan hasta 1 metro de ancho y largo, ¿cierto? Y un poco de osamentas como esta. Aquí por ejemplo tenemos un caimán bebé completo, ¿no? Completito, ¿sí? Que es la atracción de los niños, les encanta ver el caimán bebé. Los niños, sí, en perfectas condiciones. Todos están bien conservados. Si ya están aquí prácticamente, van a tener 20 años aquí en el museo, pues, ¿no? Sí. Son unos cráneos completos de tapir, ¿sí? ¿No es cierto? Ahora nos dirigimos a la Cascada Olavida. Para esto tomamos la avenida Alberto Zambrano, la vía C Teniente Hugo Ortiz y la vía E45. A tan solo 33 minutos nos encontramos en la cascada. La Cascada Olavida se encuentra en la Reserva Bosque Tropical Olavida, la cual tiene 225 hectáreas que dan énfasis a la protección y la conservación del ambiente, mientras a la vez permite a turistas nacionales y extranjeros visitar su famosa cascada de 21 metros de altura. La caída de agua se halla enclavada en medio del bosque protegido. Para acceder a la cascada se debe caminar por un sendero en el bosque por aproximadamente 30 minutos, disfrutando de la flora y fauna del lugar. En la cascada se ha formado una poza natural y es posible nadar en ella e incluso caminar detrás de la cascada. Salimos de la cascada y tomamos la vía C Teniente Hugo Ortiz y la vía E45. Durante 89,9 kilómetros, aproximadamente 1 hora con 24 minutos. Luego nos dirigimos a mano derecha para entrar en el cantón Guamboya. ¿Sabías que el cantón Guamboya está ubicado en la provincia de Morona, Santiago? Guamboya posee una gran variedad de atractivos turísticos. De esta forma, los turistas y visitantes pueden disfrutar de sus variedades de flora, fauna, maravillosos ríos y cascadas. En su gastronomía tenemos al ayampaco, el cual puede ser preparado con pescado o pollo, palmito y envuelto en hojas de bijao. Y al caldo de carachama, el cual contiene carachama cocida, sal y pedazos de yuca con plátano. Salimos de Guamboya y nos dirigimos al cantón Palora por la E35, conocida como el Edén de la Amazonía por cuanto más del 50% de su territorio pertenece al área protegida del Parque Nacional Sangay, escenario natural del volcán Sangay. Permite apreciar una gran variedad de flora, fauna, importantes cascadas, lagunas y ríos. Hemos llegado a Lodge Amuntay, en donde almorzaremos y conoceremos más de esta hostería. El menú del almuerzo consiste en tilapia frita y té helado de limón. A continuación, observaremos cómo se prepara la tilapia frita. Vamos a ocupar 5 ingredientes. Aquí tengo pan molido. También puedes ocupar cualquier empanizador que tengas. Aquí no vamos a ocupar huevo ni nada por el estilo. Mira, esto nos va a hacer que nos quede bien crujiente y como puedes ver son 5 ingredientes. El primero, 1 cuchara de comino. El segundo, sal de ajo, pimienta en polvo y pimiento o paprika. Las cantidades depende al gusto. Y una vez mezclado todos los ingredientes vamos a proceder a preparar el pescado. Mira, aquí a mí me gusta hacerle estos cortecitos, como puedes ver, así como a lo largo pero diagonal, para que los ingredientes se le incorporen y nuestro pescado agarre mucho sabor. Mira, ahora vamos a espolvorear nuestro pescado adentro. Mira qué rico, para que agarre mucho sabor por atrás. Y en el empanizador
Me gusta empanizar el pescado no solamente por fuera, también por dentro, para que, bueno, personal mío, para que la parte de la carne de adentro esté también rica. Y una vez que esté el aceite caliente, pones a freír el pescado. Esta receta está súper fácil. Como puedes ver, el pescado se fríe muy rápido, y eso que es a fuego medio, porque estaba empanizado, estaba divinamente frito. Mira qué rápido. Yo lo estoy friendo por 7 minutos a cada lado a fuego medio. Eso que agarró. Ese color lo agarró gracias a la paprika. Si tú no tienes paprika, puedes usar achiote, puedes usar incluso algún sazonador de color que tengas. Y una vez que tu pescado esté ya bien cocinado, con un papel o con una toallita, con lo que tú tengas, sácalo con mucho cuidado y déjalo secar. Mira qué divino. Yo lo voy a acompañar con una ensalada con rábanos, tomate, lechuga. Luego del almuerzo visitaremos el Lodge Amuntai. Está empeñado en la conservación de la selva, pues dentro de su propiedad protege al menos 30 hectáreas de bosque primario y algunas quebradas. Amuntai es el nombre del río que baña el lugar en idioma shuar. Por otro lado, tenemos en el logo una ave de rapiña, que es justamente el ave llamada Amuntai por los indígenas shuar. Por último, nos dirigimos a la hostería El Farallón. Posee confortables habitaciones, piscina, hidromasaje, entre otros. En la hostería tendremos nuestra respectiva cena, la cual consiste en una yampaco de pollo, bebida de Jamaica y de postre flan. Por último tendremos las actividades de evaluación y nuestro merecido descanso. Hay demasiadas aventuras allá afuera esperando ser vividas. Autor anónimo. Del paso civilizador y del progreso de los pueblos. ¡Este Ecuador! ¡Este Ecuador! ¡Amazónico! ¡Amazónico! Si no existiera el ceviche, el sol que mata al mediodía, la cerveza fría, el boli de 3, el tráfico y el estrés, día libre para la people, si gana la selección, 15 minutos de gracia hasta para tomar el avión. Dime si esto no es tal cual, dime si esta no es la plena. Solo una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no, no, no. Dime si esto no es tal cual, dime si esta no es la plena. Lo digo claro y así tal cual. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Las rosas de mi país. Nada se iguala a mi tierra. Van floreciendo de nuevo. Nada se iguala a mi tierra. Por eso hay que celebrar. Nada se iguala a mi tierra. Que lo sepa el mundo entero. Nada se iguala a mi tierra. No, 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 no. Si se perdiera la cara de Dios, la calma del manso Guayas, la tierra de las flores, la fruta, los temblores, los tambores, la marimba, el verde esperanza. ¿Qué cantaría yo, mi amor? Patria, tierra sagrada, de honor y de hidalguía. Cómo me enorgullece poder llamarte mía, 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 mía. Dime si esto no es tal cual. Dime si esta no es la plena. Lo digo claro y así tal cual. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Ahora tú ya lo sabes. Nada se iguala a mi tierra. Conmigo a mi Ecuador. Nada se iguala a mi tierra. Clavada en el pecho traigo. Nada se iguala a mi tierra. La bandera tricolor. Nada se iguala a mi tierra. Ya nadie nos ve la cara. Nada se iguala a mi tierra. Ya no comemos mentira. Nada se iguala a mi tierra. Si el que va al frente no guía. Nada se iguala a mi tierra. Lo sacamos al otro